Buenas tardes, compañeros y tutor. Esta actividad de reconocimiento de la investigación y creación en las artes, fase uno, vamos a dar inicio con la primera pregunta, que es, ¿qué es la investigación, creación en las artes? Me parece muy importante para iniciar con este tema y poder dar una respuesta a esta pregunta, tener muy claro lo que el significado como técnico de cada uno de los dos términos, la investigación y lo que denomina las artes como tal. Entonces, la investigación pues es un proceso, según lo que nosotros estudiamos, que busca la generación de nuevo conocimiento en términos de contribuciones significativas al estado del arte de un área de conocimiento. La creación más que todo busca el desarrollo sensible del ser humano. Entonces, en ese orden de ideas, pues la creación artística no solo implica un proceso de generación de nuevo conocimiento a partir de la práctica creativa, sino que su producto incorpora en sí mismo nuevo conocimiento que más allá de intentar explicar el mundo que nos rodea, lo transforma. Entonces, esto sí o sí, este proceso requiere una investigación, como tener una base de algo para crear a partir de eso nuevos conocimientos. Yo quiera aumentar algo más. En el proceso investigativo encontré algo que me pareció muy interesante. La autora Tatiana Fernández de la Universidad de Brasilia dice que esta clase de investigación-creación fue la primera forma en que el ser humano investigó el mundo y construyó conocimiento. Y lo hizo por medio de la música, de la danza, de la pintura, de las construcciones, de la arquitectura. Entonces, fue como ese es el método que utilizó los primitivos seres humanos para abrirse al conocimiento, para abrirse al mundo. Y después, desafortunadamente, dice ella que hacia el barroco es que se divide la ciencia y entonces era una sola unidad, la ciencia y las artes, pero en el barroco se dividiría y las ciencias cogen por un lado y las artes por otro lado. Entonces es muy acertado un proceso investigativo de investigación-creación porque integra de nuevo no solo las artes y las ciencias, sino muchas otras disciplinas del saber humano. Sí, yo quisiera basarme un poquito en el texto de la Universidad del Bosque, me parece muy interesante. Y hablando relacionado a lo que dice el compañero Luis, eh, digo que además de tener una connotación netamente de investigación, también tiene una connotación de innovación, perdón, en los ambientes académicos y en la generación de conocimiento de manera pues más sensible, estética y tácita. Compañeros, a mí me gustaría agregar que en la investigación-creación me parece muy interesante cómo integraron diferentes formas de exploración, de experimentación, cómo la imaginación y la creatividad jugaron papeles muy importantes y juegan papeles muy importantes en estos procesos, donde también se busca que el artista sea un investigador, donde se tome esa transformación y pues me parece súper interesante. Ahí vemos también esa multiplicidad de caminos que pueden tomar los artistas, no solamente, sino también como el resto de personas para acercarse a la investigación. Me parece muy interesante ver que no solamente tenemos como una investigación cuadriculada que se centra en conocimientos pues, racionales, sino que jugamos también con lo irracional. Sí, digamos que pues ya con los conceptos que dieron cada uno, bueno, entonces digamos la investigación, como decía la compañera Angélica, bueno, se centra en las artes, es un método más utilizado por instituciones académicas en las artes y más bien se caracteriza por como dicen, de la generación de nuevos conocimientos a través de la creación artística, como dice Nicolás, o la investigación de las artes maneja estructuras disciplinadas y planificadas, donde, digamos, la experimentación constante juega, digamos, un rol importante como diría, pues en el producto final de nuestra obra. Entonces sí, es como eso, ¿no? Bueno, Sería, sería ir dan, a mi segunda pregunta. sí, dando paso a la segunda pregunta que nos dice lo siguiente. ¿Cómo se posiciona en el contexto de la creación artística? Yo creo que es fundamental tener muy claro que cuando nosotros hablamos de creación artística, pues porque
para mí como un concepto muy personal, ¿no? El arte pues se encuentra realmente en absolutamente todas las disciplinas, no solamente en la central del arte, sino en absolutamente todas. Y la investigación, creación artística, eh, es un ámbito que toma la comunidad de artistas para generar conocimiento desde su propia disciplina. Entonces, desde lo que uno sabe, desde el propio conocimiento, genera una investigación más allá, como para intentar complementar esa información, eso que uno pues, considera pertinente dentro de su propia área, para generar otros medios investigativos. Entonces, eso abre como muchas puertas más allá. Y más porque el tema de la creación eh, es un poco como sin tantos parámetros, hace que sea un poco más libre el tema de la investigación. Y pues digamos que en sí se inserta más en el seno, digamos, de las producciones filosóficas y estéticas contemporáneas, ¿no? Pues lo que busqué fue que se busca como mejorar y ampliar el universo y como más estético que se desenvuelve, digamos, cada uno, un ser humano. Sí, claro. Yo diría que podría verse también como un pilar que necesitan netamente pues los artistas para sus creaciones. Y esta adquisición pues del conocimiento de manera sensorial hace que la experimentación sea un proceso de, de llenarse uno de muchas cosas, no solamente de lo que nos rodea, sino de experimentar a fondo sobre todo lo que a veces no son fáciles de tratar. A mí me gustaría hacer referencia a lo que la compañera Ana, una parte de su respuesta en la pregunta anterior, y es que la investigación-creación también busca desarrollar la sensibilidad personal de cada artista. Entonces yo creo que en este punto la investigación-creación se posiciona pues de una manera muy sólida al buscar innovar y contribuir en el desarrollo del conocimiento basándose desde la experiencia personal. Entonces yo considero que ese es un punto bien importante a tener en cuenta en el desarrollo de la investigación como artistas. También como buscar métodos para generar una comunidad académica es bien importante también. Yo agregaría algo que me parece muy importante y es que a pesar de que se tiende en el proceso investigativo creativo, se tiende hacia lo subjetivo, hacia la sensibilidad, hay un método propio ahí. Recurre a tres pasos, los que veíamos, por ejemplo, la contextualización. Entonces es un primer paso de este método de investigación-creación, contextualizar, y entonces las artes o los artistas comienzan a abordar temas de la política, de la economía, de las ciencias sociales, de la cultura, para poder observar la realidad, y desde lo sensorial y de lo emotivo. O sea, hay un abordaje propio desde las artes. Después se asume otro paso, que es la detonación, que es facilitar para que el artista vaya permitiendo que la obra se vaya manifestando, vaya encontrando caminos de cómo concretar la obra, establece relaciones entre los conceptos, asume sus posturas sobre lo que va a hacer, lo que va a criticar, lo que va a proponer, lo que va a cuestionar, y la obra lentamente se va manifestando. Y por último, la conformación propiamente de la obra. Se concreta la obra, se llega al objeto artístico sensorial, que está lleno de contenido del nuevo conocimiento que se ha producido. Me parece que esos tres pasos le dan una solidez muy grande a este método. Sí, claro. Sí, Relacionado con lo que me Es dice, innovador y impresionante, ¿sí? a mí me gustaría agregar que este tema de la creación e investigación me parece muy bacano que se enfoque también entre la relación entre el creador, la obra de arte y el espectador. Y mencionando lo que decía el compañero Luis, enriquece la experiencia artística personal y colectiva, considero yo, y su impacto en la sociedad. sí, no solo eso, sino que también las une. A veces vemos el arte como, bueno, es algo lindo y ya, pero ver que también hay un contexto muy fuerte que se puede tratar a través del arte es una experiencia inimaginable. Ok, bueno, pasamos entonces a la tercera pregunta. Dice,
¿Cómo se diferencia respecto a la investigación académica tradicional? Yo creo que el tema de referirnos a la creación de artes, solo eso lo hace totalmente diferente. Pero sin embargo quiero traer como acotación algo que me llamó mucho la atención de los textos que nosotros pues leímos y nos basamos en ellos, que dice Sonia Vicent, que señala que los artistas se han formado de tres modos distintos, que es la formación empírica, la formación académica y la formación profesional. Y vuelvo a recalcar el tema de que el arte nos, nos facilita un poco más el área de conocimiento y en el que nosotros nos podemos fortalecer, tanto profesionalmente como en la vida, como lo hemos venido hablando. Entonces, creo que la diferencia que tienen al respecto de la investigación tradicional es esta cantidad de campo que tenemos para poder investigar. Yo agregaría otros dos puntos. Uno, que no separa el objeto del sujeto, es decir, el creador de la creación. Sí, Eh, están lo, totalmente lo, ligados. lo integra muchísimo. Y lo otro que me parece también muy genial es que no sigue unas reglas, Exacto. recurre mucho más a la intuición. Y Ujú. entonces eso le da un carácter diferente a las ciencias investigativas tradicionales. Sí, diría yo también que tiene, o sea, aparte de sus características fundamentales que ya hemos hablado, que son la sensorial, la táctil, experimental, etcétera, etcétera, estas características se resumen en lo que dice el libro de la Universidad del Bosque, en que, en que perdón, la academia está haciendo que las artes y el aprendizaje sea como un camino lleno de muchas experiencias que se resumen, pues ellos dicen en tres, que son la práctica, la experiencial y la cognitivo-afectiva. Pues ya hablando, digamos, de eso, en cuanto, digamos, a un respecto, digamos, una diferencia de la investigación académica tradicional, digamos que la investigación o creación de las artes no parte necesariamente, digamos, de un problema, ¿sí? O sea, es más como ustedes decían, como un afecto o una emoción o una Sí. intuición, una idea que nosotros tenemos. A diferencia de la investigación tradicional, que se caracteriza, digamos, por la necesidad de, digamos, de medir o verificar los avances, digamos, cuantificar. Bueno, la investigación de creación de las artes enfocamos en la generación de nuevos conocimientos a través, digamos, de las prácticas artísticas que realizamos constantemente. Compañeros, a mí me gustaría aportar como para complementar esta parte de la diferencia de la investigación académica tradicional. Es de verdad lo importante que es el aporte a técnicas, que se enfoque en estudiar técnicas y generar el conocimiento y que ese conocimiento se comparta. Me parece que es una finalidad bien chévere que digamos que a comparación de las artes, perdón, de la academia tradicional, se compartan estas técnicas que se han estudiado. Sí, Una diría cosa que quisiera agregar también y es que ahí, este método también acoge la transgresión como parte de ese proceso creativo para llegar a nuevos conocimientos. La transgresión es tenida en cuenta. y no solamente eso, también rodea la imaginación, o sea, el poder imaginativo que tenemos pues, cada uno de los seres humanos es una base muy fuerte, ya que rompe de manera brutal lo racional que a veces nos pesa. Uh-huh. Vamos a dar entonces paso a la última pregunta que nos dice cuáles son algunas de sus problemáticas. Y yo considero que problemáticas pueden haber muchísimas, pero para mí la que es como la más relevante es la funcionalidad que se le da a la creación en las artes. O sea, creo que es algo de lo cual a veces no estoy muy de acuerdo con la mayoría de la sociedad y es que estigmatizamos el arte por sobre su importancia y sobre el valor que de verdad tiene. Muchas de las personas creen que la creación en las artes se queda solamente en las personas que pintan cuadros, que hacen manualidades y hasta ahí fue. Pero el arte abarca muchísimo más allá y yo lo decía al principio, considero que realmente la creación en arte está en todo, el tener la claridad del concepto del arte y ver que se encuentra en absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor,
y no solamente nosotros, nuestra profesión como artistas, sino en absolutamente todo, creo que es importante para darle el valor que verdaderamente se merece. Creo que dentro de todas las problemáticas esa puede ser una muy importante. Y no solo eso, digamos que en cuanto a las problemáticas de la investigación, si nos enfocamos en la creación de las artes, se puede mencionar que aún no se ha considerado, digamos, como en lo que estamos enfocados, que sea un método investigativo propio, digamos, de las artes. Además de que existe una tensión entre prácticas creativas y la producción, digamos, de los conocimientos. También, digamos, se podría decir que se enfrenta, digamos, a un desafío de sobrepasar la simple atribución de la investigación artística a toda la producción artística, sin inducir estructuras estereotípicas que limiten, digamos, la creación artística. Claro. Creo que hay uno de los problemas de todo esto es que se está desconociendo mucho el potencial que tiene este método de investigación-creación y también no se le ha dado relevancia a las cosas que le son propias en este proceso investigativo, lo que se puede llegar, a lo que se puede llegar en diferencia con los otros métodos de investigación. A mí me gustaría aportar en este punto, compañeros, que de por sí, sí, como decimos, hay varias problemáticas en este tema de la investigación-creación. El que yo también considero como importante tener en cuenta es, digamos, la falta de financiamiento por parte de entes gubernamentales. Yo considero Eso es que fundamental. lastimosamente, digamos, en mi contexto, el apoyo y el financiamiento que se le da se vuelve un problema y un tema político, lo cual pues yo considero que el arte debería estar un poco alejado como de esos contextos donde, pues no sé, lastimosamente, si uno no es como amigo de tal persona o X persona que pueda llegar a tener un cargo de poder dentro de la cultura de los territorios, es muy difícil llevar a cabo estos procesos. Ujú. De pronto pueden haber procesos maravillosos con mucha investigación por delante y nomás el hecho de no ser una persona que está en el nicho político puede que lo limite un poco. Entonces, ese es como mi punto de vista acerca de esta problemática. Uh -huh. Me parece también que es la finalidad que se le da a cada proyecto de investigación-creación, porque en lo que he tenido la oportunidad de investigar, he visto muchas investigaciones de arte muy bonitas, muy chéveres, pero se quedan ahí. Solamente se basan en eso, en hacer una investigación, pero no tiene un fin, o sea, como que eso no surge, como que no sale, no trasfonde, entonces queda ahí y ese es el problema, o sea, ¿a qué vamos a llevar a la creación, a la investigación, creación del arte? ¿Hasta dónde se va a llevar? ¿Cuál es el contexto de verdad principal que tiene el tema de la investigación en el arte? Se supone que este método de investigación-creación mira a la transformación de las personas y de la sociedad. Exacto. Uh -huh. Una de las cosas que leía, perdón compañero, dentro del material de apoyo que teníamos y me parecía muy importante, decía que la creación, eh, perdón, que el primer reto que tenía el creador investigador era romper con los propios esquemas para proponer nuevos y diferentes. Como la gente está tan arraigada a culturas, a pensamientos y se enfocan solo en eso y creen que lo que les decía ahorita, que el arte es solo eso y no ven más allá de lo que hay. No sé si de pronto alguno tiene algo más que añadir. Se me fue la conexión un tricito, pero quería decir que también, o sea, una de las problemáticas que yo veo es la academia, o sea, el juego de la academia. A veces, pues, las materias que dan, digamos, en las universidades o en los colegios que van relacionados, pues, a la creación, son muy, ¿cómo se diría? Como superficiales y no se les da la importancia a lo que verdaderamente viene siendo el arte. Porque, pues, es como jugar en esa línea en donde se juzga si es conocimiento, si no, si se puede validar o si no. Entonces, siento que la academia juega un papel muy importante para que la visibilización de la investigación-creación sea pues parte del pilar. Sí, es que se debería involucrar más la investigación en el arte, se hace falta.
Sí, compañeros, Bueno, a mí pues me gustaría agregar, ya como, no sé, de mi parte como lo último a esta idea, es lo que decía la compañera Angélica acerca de la superficialidad. Yo creo que estos procesos de investigación-creación están un poco infravalorados, lo cual pues da como resultado el lento avance en la profundización de conocimiento y de técnicas y demás cosas que nos puedan aportar, como ya lo hemos dicho, tanto a la sociedad como personalmente como artistas y seres humanos. Sí, es verdad. Muy bien. listo, pues yo creo que lo tenemos súper claro y creo que pues ese sería entonces nuestro resumen a estas preguntas.